esta tal a distancia, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión virtual sobre principios básicos en la evaluación de proyectos de desarrollo comunitario. A través de esta actividad virtual lo que queremos es presentar la importancia de la evaluación de proyectos en el ámbito comunitario y también conversar sobre algunos elementos que consideramos que son clave para que dichos procesos de evaluación sean exitosos. La metodología de trabajo consta de una sesión virtual en la que yo como facilitadora de la actividad voy a hacer una presentación sobre los temas y algunas reflexiones sobre los mismos y posterior a ello vamos a abrir un espacio para recibir preguntas y comentarios de parte de todos y todas ustedes. Los temas que vamos a abordar en esta sesión son los nuevos paradigmas, o vamos a empezar abordando la sesión desde los nuevos paradigmas de desarrollo comunitario. También vamos a hablar, para efectos de lo que estamos haciendo, es qué son los proyectos de desarrollo comunitario. Luego vamos a pasar a hablar sobre el ciclo de vida de los proyectos o cuáles son las fases de ese proceso. Vamos a hablar sobre evaluación participativa y la importancia de dicho tipo de evaluación. Y por último vamos a comentar cómo construimos un proceso de evaluación exitoso. Si han participado en otros eventos del programa, siempre hablamos de los nuevos paradigmas de desarrollo y es importante que los repitamos. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre lo que tradicionalmente se consideraba desarrollo. Eh, en general, durante mucho tiempo vimos desarrollo como producción de capital o como desarrollo económico, porque pensábamos que iba a haber un derrame de beneficios que iban a beneficiar a todas las comunidades, a todos los colectivos, pero eso no fue cierto. Entonces, entendiendo todas estas limitaciones de ese enfoque tradicional de desarrollo, pasamos a un nuevo paradigma de desarrollo y es aquí donde surge el enfoque de desarrollo integrado comunitario, que vamos a definir como el modelo a través del cual buscamos nivelar dinámicamente y de forma interrelacionada y armónica los diferentes componentes del desarrollo humano de los habitantes de una comunidad con la finalidad de mejorar su calidad de vida. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, potenciando la autosuficiencia local y también aprovechando las ventajas o recursos que les proporciona el entorno donde viven en cuanto a bienes y servicios. Pero este enfoque lo vemos desde un punto de vista integral, es decir, ya no entendemos desarrollo solo como desarrollo económico, sino que entendemos desarrollo como el bienestar integral de las personas. Y bajo este nuevo enfoque vamos a entender entonces que la intervención comunitaria va a ser exitosa solamente si se lleva a cabo de una forma participativa por el conjunto de actores y que también tenemos que tomar en cuenta los recursos que cada uno de estos actores puede aportar al proceso de desarrollo comunitario. Es decir, que todas las personas de la comunidad y los diferentes actores que interactúan con dicha comunidad deben relacionarse con este proceso de desarrollo y deben relacionarse entre sí de manera positiva. Y esto permite que cada actor cumpla con su parte, pero que también contribuya desde su ámbito al proyecto colectivo. Antes de entrar más en detalle sobre los temas de esta sesión, sí me gustaría que repasemos un momento qué es exactamente lo que vemos como un proyecto comunitario. Porque aunque la definición de proyecto va a variar según el propósito con el que le estamos ejecutando o incluso según la entidad u organización que lo ejecute, hay algunos elementos básicos que siempre van a estar presentes en toda definición de proyectos. Por ejemplo, objetivos, actividades, recursos. Y tomando esto en cuenta para esta sesión, vamos a definir proyecto comunitario como el conjunto de recursos materiales y humanos que combinamos para realizar una serie de actividades con un tiempo y costo determinado con el fin de conseguir resultados específicos que cambien la realidad comunitaria de forma concreta. Entonces,
Bajo estos términos, cuando hablamos de proyectos en el ámbito comunitario, hablamos de dos proyectos o de dos tipos de proyectos en específico. Hablamos de los proyectos de intervención y hablamos de los proyectos de investigación social. Y es muy importante que distingamos entre ambos. Aunque los dos tipos de proyectos abordan la realidad comunitaria y pueden estar interrelacionados entre sí, los primeros, es decir, los proyectos de intervención, siempre van a estar enfocados en que planteemos acciones concretas sobre problemáticas o necesidades que identificamos en la comunidad, mientras que los segundos, es decir, los de investigación, lo que buscan es conocer la situación en particular o responder a una inquietud de origen científico, podríamos decir. Por ejemplo, nosotros podemos llevar un proyecto de investigación social a cabo para conocer, por ejemplo, las causas de por qué hay un alto porcentaje de personas con discapacidad en una comunidad determinada. Y posteriormente podemos ejecutar un proyecto de intervención comunitaria que actúe sobre las causas que identificamos durante la investigación. Generalmente cuando hablamos de proyectos comunitarios, la recomendación es que hagamos una combinación y que esa combinación pase a través de un diagnóstico social participativo. ¿Qué nos permite ese diagnóstico? Identificar todas las condiciones y identificar también cuáles son las características o los detalles o los elementos que hacen que determinadas problemáticas o necesidades se presenten en la comunidad y posteriormente diseñamos la intervención, que es cuando vamos a decir, bueno, identificamos estas tres causas, lo que vamos a hacer para abordarlas son estas tres actividades. Eso sí, para comprender mejor y para que comprendamos mejor todo este proceso de intervención comunitaria, es necesario que comprendamos dos cosas. Lo primero es que los procesos comunitarios no son lineales ni estáticos, son dinámicos, es decir, van a articularse de diferentes formas en el espacio y el tiempo. Y así tenemos que entender que cuando hablamos de proyectos comunitarios, vamos a tener momentos de avance, vamos a tener momentos de retroceso, vamos a tener momentos pacíficos y momentos conflictivos. ¿Por qué? Porque es un proceso humano. Entonces es posible que hayan elementos que consideremos como fracasos y elementos que consideremos como éxitos, pero todo esto tenemos que tratar de mantenerlo en el ámbito de la convivencia civil y también democrática. Lo otro que tenemos que entender es que los procesos de desarrollo son dialécticos, es decir, va a haber una relación mutante entre las diferentes partes que participan. ¿Qué significa que no hay una relación mutante? Que en algunos momentos, por ejemplo, hay personas, individuos o colectivos que van a tener un papel y en otro momento van a tener un papel diferente. Y esto está bien. Lo que tenemos que asegurarnos es que cada parte o cada persona ejecute el papel que le fue asignado con las competencias y atribuciones que se buscaron, pero que haya una suficiente flexibilidad para que esta persona, estos colectivos, estos grupos puedan articular con otras personas, otros grupos, otros colectivos. Esto nos lleva a uno de los mensajes centrales de esta sesión y de toda la serie de webinars que hemos organizado desde el programa, y es que todo el trabajo comunitario debe girar a través o alrededor de las relaciones entre las personas y que por naturaleza un proceso de desarrollo comunitario debería conservarse o debe plantearse como un proceso participativo. ¿Por qué? Porque la participación va a ser una de las garantías de éxito. Y por ello es tan importante que cuando construimos proyectos o procesos de evaluación, lo construyamos de forma que no excluyamos sistemáticamente a ningún sector de la comunidad sobre la que vamos a intervenir. Y por ello hacemos énfasis en que todas las etapas de un proyecto de desarrollo sean participativas, partiendo, como les dije antes, desde un proceso de diagnóstico y hasta llegar a un proceso de evaluación. Ahora, acá voy a hacer una aclaración que me parece importante y es que cuando nosotros desde el programa hablamos de comunidades,
No hablamos solo de comunidades delimitadas por el espacio territorial. Cuando hablamos de comunidades, lo que hablamos es de conjunto de personas que comparten ciertas características y que al compartir ciertas características también tienen algunos objetivos en común. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de una comunidad que pueden ser, por ejemplo, las mujeres de Costa Rica. ¿Por qué? Porque enfrentan un proceso o enfrentan situaciones de discriminación por género. O podemos hablar de la comunidad de personas con discapacidad, por lo mismo, porque comparten ciertas características y también enfrentan desafíos en una ciudad, en una sociedad capacitista. Entonces, cuando hablamos de comunidades, pensémoslo así, en una concepción amplia. No es solo territorios, es ese conjunto de personas que comparten características y al compartir esas características tienen experiencias similares, lo que hace que busquen objetivos conjuntos o objetivos comunes. Ok, entonces, ¿cuáles son las fases en el desarrollo de proyectos? En el desarrollo de proyectos vamos a tener 5 fases específicas. Eh, todo este proceso, o sea, todo el proceso de proyectos, cualquiera que sea su naturaleza o complejidad, va a desarrollarse siempre en esa forma, en forma de proceso. Y generalmente a este proceso le vamos a llamar ciclo de vida del proyecto. Si ustedes se van a la literatura o diferentes organizaciones, algunos tienen 7 fases, algunos tienen 4. En general utilizamos estas 5 fases para delimitar las actividades que se recomiendan llevar a cabo en un proceso de desarrollo comunitario. Y aunque la definición de proyecto va a variar, como les dije, dependiendo de dónde lo ejecutemos o de con qué fin, vamos a tener todas estas condiciones en particular o en común. Entonces, cuando vemos el proyecto comunitario como un proceso, vamos a ver que hay una secuencia de cómo deben pasar las acciones y esa secuencia lo que está orientada no es a dictar o a ponerlo, a escribirlo sobre piedra y decir esta es la única forma de decirlo, sino que está orientada a garantizar la eficiencia o la pertinencia de las actividades que se van a realizar en función del proceso de desarrollo comunitario. Entonces, la primera etapa de la que siempre hablamos es esa etapa de diseño. Diseñar un proyecto consiste en que conozcamos la naturaleza, el carácter, la categoría y el tipo o la finalidad con la que vamos a realizar un proyecto. Entonces, es esa etapa donde identificamos las necesidades y las Sí, sí te problemáticas escuchan. donde identificamos las necesidades y las problemáticas y a partir de ello decidimos o delimitamos sobre qué vamos a trabajar en el proyecto. En función del diseño, lo que siempre recomendamos es que se haga un diagnóstico social participativo y que ese diagnóstico social participativo se convierta en la base del proceso de diseño de proyectos. ¿Por qué? Porque nos va a aportar la información necesaria para que las personas encargadas de tomar la decisión sobre los proyectos puedan diseñar esas estrategias de intervención que respondan a las necesidades que hemos identificado, pero también que se responda a las posibilidades reales de las comunidades y que con ello vayamos a favorecer dos cosas: la alineación, es decir, que los esfuerzos de desarrollo están alineados con las expectativas de las personas que conforman las comunidades que vamos a intervenir, y el proceso de apropiación. ¿Qué significa apropiación? Que las personas que vayan a ser beneficiarias se apropien del proyecto como propio y eso mejore la sostenibilidad de los impactos y de los resultados e incluso de las mismas actividades a lo largo del tiempo. Cuando hacemos el diseño, es decir, cuando decimos, bueno, esta es la situación de mi comunidad y esto es lo que vamos a hacer al respecto, entonces pasamos a la etapa de formulación.
Y aquí es donde vamos a definir ya los objetivos específicos de cada intervención, vamos a organizar los recursos disponibles y vamos a trazar las actividades necesarias para conseguirlos. Junto con la fase de diseño, la formulación de proyectos es esencial para garantizar el éxito de una iniciativa de intervención, porque va a facilitar que distribuyamos adecuadamente los recursos y que la ejecución de los mismos sea ordenada. Luego viene la fase de ejecución y esta fase lo que se trata es de ejecutar, ¿no? De llevar a cabo las actividades que planteamos como parte de los procesos de diseño y formulación y transformemos realmente la realidad comunitaria o la situación que inicialmente consideramos como necesidad insatisfecha o problemática. Aunque es posible que durante los procesos de ejecución tengamos algunas desviaciones de aquello que formulamos, por lo general una ejecución exitosa va a depender de una formulación exitosa. Y paralelo a esta fase de ejecución tenemos que llevar la fase o los componentes de seguimiento y control, que lo que consiste básicamente es en establecer puntos donde vamos a verificar que lo que está pasando o que vamos a verificar que los recursos, el tiempo y el dinero se están usando de forma eficaz y eficiente. Es decir, que estamos cumpliendo con lo que estamos buscando cumplir, pero que además estamos distribuyendo adecuadamente aquellos recursos con los que contamos y no los estamos agotando de manera indebida. Ahora viene la fase y lo último que se recomienda es la fase de evaluación. Una vez que concluimos con todas las etapas anteriores del proyecto, vamos a evaluar. Y es decir, vamos a analizar cuáles fueron las actividades que se realizaron en el marco del proyecto y vamos a comparar la situación inicial versus la situación final del proyecto. Y esta fase nos permite concluir si el proyecto fue exitoso o no. Ahora, ¿qué significa evaluar en el contexto comunitario? Cuando hablamos del contexto de las acciones comunitarias, evaluar implica que vamos a hacer una medición o una valoración por medio de técnicas de análisis e interpretación de información que vamos a recopilar, tanto sea durante el proceso o durante el proyecto mismo como después del mismo. Entonces, eso nos va a permitir determinar cuáles fueron los alcances de la intervención que se realizó, cómo se cumplieron o si se cumplieron los objetivos que planteamos al inicio y a partir de ello vamos a identificar lecciones aprendidas o vamos a utilizar resultados para tomar decisiones posteriormente. Los mecanismos de evaluación son útiles también para determinar qué tan relevantes fueron los objetivos que planteamos para cada uno de los proyectos o intervenciones e incluso para que podamos intentar estimar cuál fue el impacto que este proyecto tuvo en el contexto del desarrollo o el bienestar comunitario. Bueno, entonces, ¿qué es una evaluación participativa? Cuando hablamos de evaluación participativa, nos referimos entonces a una metodología de evaluación de proyectos que se va a basar en cuatro cosas importantes. La primera es que va a involucrar a las diferentes partes del proyecto. Es decir, que va a tomar en cuenta no solo a quienes estuvieron directamente encargados o encargadas de la ejecución del proyecto, sino a quienes recibieron incluso beneficios indirectos. Además, también se basa en negociación y consenso, es decir, una evaluación participativa debería traer a todas las partes y consultar qué es lo que debemos evaluar y cómo vamos a usar los resultados de esa evaluación. Luego tiene que partir de una base de aprendizaje continuo. Y este aprendizaje continuo lo que va a resultar es en que desarrollemos capacidades y en que podamos incorporar ciertas lecciones en la toma de decisiones, es decir, que tomemos todas las lecciones o todo aquello que aprendimos a través de este proyecto y podamos utilizar ese conocimiento para asegurar que futuros proyectos van a ser mejores. Y por último, tiene que ser flexible, es decir, cuando hablamos de evaluación participativa también hablamos de flexibilidad.
Tenemos que poder adaptarnos a un contexto que va a estar en constante cambio. Recordemos que los procesos comunitarios, como lo hablamos al principio, son dialécticos, son dinámicos, son mutantes, están en constante movimiento. Entonces, ¿para qué evaluamos? Bueno, hay dos tipos de evaluación. Cuando hablamos de evaluaciones participativas, hablamos de la evaluación formativa, que está orientada sobre todo a que recopilemos información sobre la experiencia que tuvimos y que alimentemos un proceso de mejora continua. Es decir, evaluamos el proyecto para ver qué funcionó y qué no funcionó y ver cómo seguimos mejorando. Y luego está la evaluación sumativa. La evaluación sumativa lo que va a hacer o lo que va a buscar es determinar si cumplimos o no con los objetivos del proyecto. O sea, es muy directa. ¿Cumplimos o no? A ver, estos tipos de evaluación no son incluyentes entre sí y de hecho la recomendación para un proceso de evaluación exitoso es que tengamos un tipo de evaluación mixta, es decir, que incluyamos tanto elementos formativos para decir, bueno, ¿por qué funcionó o por qué no? Como elementos sumativos para determinar y para poder rendir cuentas y decir, bueno, este fue el proyecto que hicimos y esto fue lo que logramos. Además de esos dos tipos de evaluación, vamos a tener dos motivos centrales para evaluar. En función también de esos dos tipos de evaluación. El primer objetivo o el primer motivo para evaluar es aprender y mejorar. Hay muchos factores por los cuales un diseño o una ejecución de un proyecto comunitario no van a contribuir de manera óptima a dar solución a los problemas o necesidades que identificamos en el primer momento. Puede ser deficiencias en el proceso de diseño-formulación, pueden haber debilidades en cuanto a estructura o recursos, puede ser que tuvimos una hipótesis poco acertada de cuál era la problemática central o que los objetivos realmente nos respondieron. Es decir, los desafíos son numerosos y en parte cuando hablamos de procesos humanos son un poco imprevisibles. Por eso, cualquier organización o institución eh, que plantee proyectos o que ejecute proyectos tiene que disponer de elementos de evaluación que le permitan precisamente analizar por qué no están funcionando las cosas, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades y cómo mejoro esas intervenciones en términos de efectividad, eficiencia y sostenibilidad, que vamos a ver un poco más adelante. Además, tenemos la rendición de cuentas, que ese es el segundo motivo por el que evaluamos. Cuando hablamos de rendición de cuentas, lo que hablamos es de estimar la medida en la que un proyecto realmente está logrando un cambio en la comunidad en la que estamos trabajando. Y solo cuando contamos con información válida y confiable sobre ese cambio que estamos haciendo, es posible que nosotros demostremos que los recursos que utilizamos fueron aplicados de manera exitosa. Y no me refiero solo al dinero, me refiero a recursos naturales, me refiero a recursos humanos, me refiero al conocimiento que se aprovecha durante los proyectos. Entonces, la idea de rendir cuentas también es que contribuyamos al propósito que dio lugar a que implementásemos el proyecto. Además, que la rendición de cuentas favorece la apreciación positiva de las comunidades sobre los proyectos de desarrollo. Entonces, cuando hacemos evaluación, vamos a hablar de 5 criterios que vamos a buscar determinar. Entonces, terminamos el proyecto, lo cerramos y ahora iniciamos el proceso de evaluación y a través de ese proceso deberíamos encontrar estos criterios de evaluación. El primero es la pertinencia, es decir, ¿en qué medida los objetivos de nuestro proyecto son congruentes con las necesidades de la comunidad en la que estamos trabajando? En retrospectiva,
lo que vamos a hacer es identificar o referirnos a si realmente cuando hicimos todo ese proceso de diseño y formulación, eh, hicimos un buen trabajo y si eso sigue siendo adecuado aun cuando haya cambiado la condición donde intervenimos. Si el proceso de formulación se construyó desde una perspectiva participativa y la comunidad se, que se interviene se toma en cuenta también como protagonista o como ejecutora de su propio proceso de desarrollo, entonces evaluar la pertinencia después de que el proyecto termina también significa validar los resultados de ese diagnóstico inicial. ¿Qué pasa, por ejemplo, si decidimos que el proyecto o sus objetivos no fueron pertinentes a pesar de que hubo un diagnóstico participativo en el inicio? Probablemente significa que vamos a tener que trabajar con esta comunidad para que también logren darse cuenta o logren manifestar de mejor manera o expresar de mejor manera la comunidad o las situaciones en las que viven. Ahora, a veces esta pertinencia es difícil de medir en comunidades precisamente que han sido vulnerabilizadas. ¿Por qué? Porque entonces vamos a visitar este tipo de comunidades o nos reunimos con este tipo de comunidades y son personas a las que les cuesta vocalizar su situación. ¿Por qué? Porque tal vez han vivido una situación de extrema opresión y muchas veces también nos da vergüenza asumir o aceptar la situación de opresión en la que vivimos. Entonces, este principio de pertinencia es específicamente y especialmente importante de que tomemos en cuenta cuando trabajamos con poblaciones vulnerabilizadas. Eh, Personas con discapacidad, personas de pueblos originarios o indígenas, mujeres en condición de violencia, personas queer. Entonces, es importante que lo tomemos en cuenta porque es probable que los resultados nos arrojen cuando hablamos de pertinencia que tal vez hubo ahí una falta de comunicación en el principio. El segundo criterio que vamos a buscar es eficacia. ¿Qué significa eficacia? Bueno, vamos a valorar cuál fue el resultado de lo que hicimos. Es decir, cuando como grupo, como colectivo, como organización logramos las metas y objetivos que habíamos establecido, entonces somos eficaces. De manera que entonces la eficacia a lo que se refiere es que hicimos las cosas debidas en función de los resultados, las metas y los objetivos que habíamos establecido. Para ser eficaz es necesario priorizar no solo tareas, sino también ordenar recursos y realizar todo el proceso de forma ordenada. Entonces, cuando hablamos de evaluar la eficacia de un proyecto es meramente decir, bueno, si se cumplieron los objetivos o no se cumplieron los objetivos según habíamos planificado. El tercero es eficiencia, y aunque eficacia y eficiencia suenan parecidos, son muy diferentes. Cuando hablamos de eficiencia, hablamos no de hacer las cosas que teníamos que hacer, sino de hacer las cosas que teníamos que hacer bien. Es decir, hacer las cosas bien, de la mejor manera. Es la relación que vamos a tener entre lo que teníamos que hacer y los recursos que teníamos para hacer. Entonces, lo que nos va a permitir es conocer si las actividades del proyecto se ejecutaron, administraron y organizaron de la mejor manera para aprovechar los recursos que teníamos disponibles. Luego vamos a medir impacto. El impacto es la medida en la que las actividades del proyecto de la intervención contribuyeron a solucionar lo que habíamos planteado como problema o necesidad. Es decir, van a ser los cambios efectivos o el cambio en la realidad que se originó a partir del proyecto y los vamos a analizar en relación con la población beneficiaria, tanto directa como indirectamente. Y por último, queremos también evaluar sostenibilidad. Es decir, si tenemos resultados positivos, ¿realmente van a ser duraderos en el tiempo? Entonces, la sostenibilidad es la medida en la que los cambios que logramos
a través del proyecto van a perdurar más allá del final de la intervención. Y un ejemplo de sostenibilidad, bueno, de no sostenibilidad, son algunos de los proyectos que realizamos desde el plano institucional. Eh, por ejemplo, hay muchos proyectos de emprendedurismo, de fomento de emprendedurismo. Entonces vamos como instituciones y enseñamos a 20 personas de una misma comunidad cómo hacer hidroponía. Entonces, mientras esas personas se mantienen en el proceso de capacitación y de em, construcción de las secciones hidropónicas y de todos los insumos y las plantas, el proyecto se mantiene. Entonces, cuando cerramos el proyecto, decimos sí. Muy bonito, logramos capacitar a 20 personas y construimos 20 invernaderos y vamos a ayudar a 20 familias. Pero como institución nos vamos. ¿Qué pasa con esos invernaderos o con esas personas capacitadas? ¿Realmente perduran los efectos de ese proyecto? Por eso es importante que hablemos de sostenibilidad, porque en el enfoque comunitario lo que queremos es avanzar hacia el bienestar comunitario. Entonces, aquellos proyectos que no sean sostenibles en el tiempo, es decir, que los resultados no perduren, pues va a ser muy difícil que realmente tengan una contribución significativa a ese bienestar colectivo de la comunidad. Ahora, acá sí hay algo que quiero hacer una anotación. La dificultad de evaluar impactos. Evaluar impactos no es sencillo. Y entonces me parece que sea necesario, o me parece necesario señalar que este es el criterio de evaluación más complejo. ¿Por qué? Porque requiere que analicemos los resultados en función de contrafácticos. ¿Qué es un contrafáctico? Es todo acontecimiento o toda situación que no ha sucedido en un universo paralelo, por así decirlo, pero que podría haber ocurrido. Entonces, para ponerlo en contexto, cuando hablamos de evaluar el impacto de un proyecto, lo que tenemos es que ir un poquito más allá y profundizar en el análisis de cómo habría sido la situación si el proyecto nunca se hubiese ejecutado. Entonces, cuando hablamos de evaluación de proyectos, volvamos al ejemplo de hidroponía. Yo no puedo decir que capacitar a 20 personas es un impacto, es solo un resultado, porque yo no estoy diciendo que realmente eso no hubiera pasado en otro pues, universo paralelo. ¿Qué sí es un impacto? Que, por ejemplo, esas personas logren conseguir el sustento de sus familias a través de la práctica de la hidroponía. ¿Por qué? Porque si lo ponemos en esta función de contextos paralelos y decimos, bueno, si nunca les hubiésemos capacitado, esta persona probablemente nunca hubiese construido un invernadero y por tanto no se habría dado trabajo a sí misma y a su familia en la venta de hortalizas. Eso es un contrafáctico, decir, bueno, si este proyecto nunca hubiese pasado, ¿cómo sería la situación ahora? Entonces, cuando hablamos de impactos, hablamos de cosas un poco más difíciles de evaluar y generalmente no lo podemos evaluar en el corto plazo. Entonces, cuando hablamos de evaluación de proyectos, vamos a hablar de resultados en el corto plazo e impactos en el largo plazo. Es decir, vamos a enfatizar, cuando hablamos de resultados, vamos a enfatizar en el cambio inmediato, capacitamos a 20 personas, y cuando hablamos de impactos, vamos a hablar del cambio a largo plazo. Favorecimos los medios de vida de 5 familias. Ahora, tomando todo esto en cuenta, todo lo que hemos conversado hasta el momento, ¿cómo construyo? O sea, ¿qué hago con toda esa información? ¿Cómo construyo un proceso de evaluación exitoso? Lo primero que vamos a hacer es programar. Hay gente y hay instituciones y hay organizaciones que evalúan por evaluar y evaluar por evaluar no tiene sentido. Cuando vamos a evaluar tenemos que programar. ¿Qué significa programar? Que vamos a identificar qué es lo que queremos evaluar, como para qué,
Vamos a identificar a quiénes tenemos que involucrar en este proceso de evaluación y también vamos a preguntarnos con cuáles recursos contamos, es decir, ¿qué tenemos? ¿Tenemos tiempo? ¿Tenemos recurso humano? ¿Tenemos recurso económico para conseguir recurso humano? ¿Tenemos espacios? ¿Podemos convocar a una junta comunal? ¿Tenemos una plataforma virtual? ¿Qué recursos tenemos? Una vez que programamos, vamos a diseñar. Es decir, cuando diseñamos lo que vamos a decir es, bueno, ¿qué método voy a usar? Si yo quiero evaluar, porque lo que quiero saber es cuál fue el impacto de este proyecto en la calidad de vida de los habitantes de la comunidad, ¿qué metodología voy a usar? En general les voy a recomendar metodologías participativas, es decir, que todo el mundo pueda participar. Ahora, aquí vamos a definir cuál es el fin último de ese proceso de evaluación. Es decir, lo que yo quiero es rendirle cuentas a la comunidad y que la comunidad se entere de todo lo que logramos a través del proyecto, o lo que yo quiero es tomar para la misma organización, la misma institución y mejorar todos los procesos que vienen. O tengo que rendir cuentas a un ente, por ejemplo, las ADIs. Tengo que evaluar para rendirle cuentas a Dinadeco de cómo usa los fondos. Y por último, vamos a determinar quién debe hacer la evaluación, es decir, quiénes van a ser las personas facilitadoras, cómo lo vamos a hacer. Luego viene la ejecución. Entonces vamos a incluir a todas las personas, a todos los colectivos que consideramos que debíamos incluir en este proceso. Vamos a ejecutar los recursos que programamos y, muy importante, vamos a ir registrando los resultados. Y ahora viene una fase que generalmente se nos olvida y es que vamos a revisar cuáles fueron los resultados de la intervención. ¿Qué lecciones aprendidas tomamos a partir de ello y cómo usamos esto para rendir cuentas? Entonces, hacer el proceso de evaluación no debería ser nada más presentar un documento de 2 páginas con se capacitó a 20 personas. No, debería haber un análisis, una reflexión de por qué pasó lo que pasó y cómo podemos mejorarlo en el futuro. Algunos elementos clave e importantes de mencionar acá. En función de lo que hablamos y de los o de las condiciones para tener un proceso exitoso, lo que tenemos que asegurarnos es que la información es accesible, es decir, que la información o todo lo que sacamos del proceso de evaluación tiene que ser pública y fácilmente accesible para las personas interesadas. ¿Y a qué me refiero con accesibilidad? No es solo que esté colgada en una página web, es que si yo trabajé un proyecto con una comunidad donde no hay electricidad y no hay internet, por tanto, yo no puedo decir que la información es accesible porque está en la página web de la institución. No funciona así. O si yo digo, bueno, hice esta información, está accesible, la pueden acceder, pero usé un lenguaje sumamente técnico que tal vez las personas que están leyendo no entiendan. Entonces, la información tiene que ser accesible. Lo otro es que debe haber claridad en los resultados. Eh, ¿Cuántos y cuántas de nosotras nos hemos encontrado un documento institucional o un documento de una organización comunitaria o algún colectivo de esos que tienen 20 páginas y no encontramos la información? Leemos las 20 páginas y al final nos quedamos como, no entendí, no supe qué había. Entonces debe haber una claridad en el reporte, debe haber un resumen, debe haber puntos clave. No es escribir un documento o una presentación o hacer una reunión porque sí, es tener mensajes claves que queremos comunicar de los resultados de la evaluación. Ahora, también el proceso de evaluación tiene que ser creíble. Quienes hacen la evaluación deberían ser entes o individuos con buena reputación, pero también imparciales. Y esto cuesta mucho cuando trabajamos en la comunidad. ¿Por qué? Porque yo me involucro, tal vez puse demasiado de mi tiempo y yo quiero que funcione, pero también tengo que ser objetiva. ¿Realmente lo que hicimos funcionó? ¿Cómo le doy credibilidad a ese proceso? Tal vez invito a personas que no participaron directamente, tal vez invito observadores,
Tal vez si le doy chance y le doy la oportunidad a la gente que no está de acuerdo de explicar por qué o por qué creyeron que no fue la mejor forma de hacerlo. Y esto se relaciona mucho con la imparcialidad. Yo sé que es muy difícil, o sea, ser imparcial es muy difícil. Es como que ustedes me pidan ahora que yo evalúe este webinar. Yo lo hice y lo desarrollé, entonces es difícil ser imparcial. Sin embargo, tenemos que hacer un esfuerzo al respecto. Eh, el siguiente punto es importante, es un poco repetitivo, lo hemos visto en todas las sesiones y lo hemos visto ya a lo largo de esta presentación, participación real y transparencia. ¿Y qué hablamos de participación real? La participación real es que si yo invité a 20 colectivos a ayudarme a hacer el proceso de evaluación, yo tome en cuenta la opinión de los 20 colectivos y no solo la opinión de aquellos que a mí me parece que están bien o que se alinean con lo que yo pienso. Y la participación real es que esas personas y esos colectivos no solo tengan y vengan a decir y a decir, sino que tengan alguna capacidad de influir en los resultados que estamos presentando e incluso de influir en futuras iniciativas. Y con la transparencia es precisamente que nos aseguremos que ese proceso de participación se representa tal y como es, se respeta y que a todas las personas participantes también les damos la posibilidad de acceder a los resultados. Por último, y creo que esto es muy importante, lo hablamos en el primer webinar sobre derechos humanos y en el segundo webinar sobre enfoque de género, pero todos nuestros procesos de desarrollo de proyectos y sobre todo los de evaluación deberían tener un enfoque de derechos humanos. Es decir, tenemos que proteger los derechos de las personas involucradas. Debemos diseñar estas evaluaciones y conducirlas respetando y protegiendo los derechos y el bienestar de los seres humanos que están involucrados en nuestras iniciativas. Y en esto es importante hacer la anotación de que los derechos humanos no son una cuestión de opinión, no es de yo comparto o no comparto, es que son derechos humanos, se respetan y punto. Entonces, debemos asegurarnos que nuestro proceso no lastima ni amenaza el disfrute de los derechos de ninguna persona dentro de la comunidad. Por último, entonces, ¿para qué hacemos una evaluación participativa o por qué es importante en el ámbito comunitario? Si partimos de esta premisa de que la participación es elemento clave para desarrollar procesos exitosos, la evaluación participativa lo que nos va a permitir es valorar contribuciones de diferentes personas o actores dentro de los proyectos y también analizar cuál es el potencial que esas personas o colectivos tienen respecto al desarrollo comunitario a largo plazo. También podemos propiciar algunos espacios de diálogo y de consenso intersectorial, es decir, que puede que estos colectivos y estos grupos no hayan participado generalmente en procesos conjuntos, pero si les damos esa posibilidad de participar, podemos generar sinergias, espacios de diálogo, y aunque sean espacios de discusión, pues hay mucho que sacar a partir de ello. También nos permite ver el proceso desde las diferentes dimensiones del desarrollo comunitario. Y esto está muy enfocado, está muy relacionado con lo que les decía de este proceso de derechos humanos. Si yo hago un proyecto y solo cuento con cierta parte de la población, entonces si yo hago un proyecto con la Asociación de Desarrollo y en la evaluación solo está la gente de la Asociación de Desarrollo, probablemente yo estoy dejando de lado las opiniones, las perspectivas de otras personas que tal vez no siempre han estado participando en la ADI o no en la comunidad, pero que tienen mucho que contar. Y definitivamente ese proceso de involucrar a las diferentes entes, grupos, colectivos de la comunidad o personas, lo que facilita es que la gente se apropie de los procesos, que se empoderen de dichos procesos y que quieran participar más, es decir, darle voto, darle voz a las personas sobre su propio proceso de desarrollo, pues les empodera. Además, ofrece la oportunidad de que realmente hagamos mejoras
no basadas en lo que yo como ejecutora del proyecto pienso, sino en lo que realmente está pasando y cómo lo están percibiendo las demás personas. Y además vamos a fomentar o vamos a propiciar que se genere ese sentido de responsabilidad de la gente, de las personas, de la comunidad, y entonces mejoremos la transparencia. ¿Por qué? Porque se asume la importancia de que usemos estos resultados para rendir cuentas, no solo a una institución, es también a la gente con la que estamos trabajando, es a la gente a la que estamos impactando y en realidad, digamos, es asegurarnos que nuestro proceso es abierto. Hay una frase que les puse ahí de Ángel Gabilondo que dice que lo que no se evalúa se devalúa y lo que se evalúa mal se deteriora. ¿Qué significa? Que cuando no evaluamos, eventualmente lo que hacemos en el tiempo puede perder relevancia. ¿Por qué? Porque realmente no estamos chequeando si lo estamos haciendo en función de las necesidades o problemáticas reales de las comunidades. Y cuando evaluamos mal, es decir, cuando nuestras evaluaciones son muy sesgadas y poco participativas, lo que hacemos es deteriorar el proceso de desarrollo. Y creo que pueden coincidir conmigo en que hemos visto procesos de desarrollo deteriorados y también hemos visto, por ejemplo, cómo se ha deteriorado la confianza de nuestras comunidades en instituciones, en organizaciones de la sociedad civil, en los espacios de diálogo ciudadano, en los espacios de participación ciudadana. Entonces, no solo tenemos que evaluar los proyectos, tenemos que evaluarlos bien. Bueno, entonces con esto voy a dar por finalizada mi presentación y vamos a abrir el espacio para que hagan sus consultas o sus comentarios. Solo les voy a pedir dos cosas. Las consultas escritas, traten de hacerlas bastante concretas para que podamos leerlas y dar respuesta. Y las consultas o los comentarios que hagan utilizando el micrófono, traten de que sean en función de esta sesión y que sean breves para dar espacio a la mayor cantidad de personas que podamos de participar. Ok, Cindy tiene la mano levantada, entonces Cindy le cedo el uso de la palabra. Puede activar su micrófono. Ok, bueno, muchísimas gracias, Catalina, por este webinar y esta información. De mi parte, yo trabajo con dos proyectos actualmente, uno en Santa Cruz y otro en la Estación Experimental de la UNED. Entonces, todos esos procesos y estas cosas tan importantes que usted ha mencionado, de mi parte yo lo he vivido y lo sigo viviendo. Muchas veces solo de las experiencias se aprende. Y bueno, realmente las experiencias que yo he tenido tanto en Santa Cruz Nicoya como en Limón, que estamos iniciando, bueno, han sido muy enriquecedoras. La verdad que el que termina aprendiendo es uno. Ahí vi una pregunta que en Santa Cruz, ¿dónde? Bueno, realmente en Santa Cruz yo he trabajado como encargada del componente socioambiental de un proyecto de conectividad ecológica que va desde el Parque Nacional Diría al Parque Nacional Las Baulas. Es un proyecto del primer canje de deuda naturaleza con un convenio en la UNED. Y actualmente tengo a cargo un proyecto también en Santa Cruz, Nicoya, de conservación de fauna polinizadora y dispersora en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Diría. Mi formación es bióloga, sin embargo he trabajado siempre en el componente socioambiental. Entonces, pues esos aportes de Catalina para uno son como, conforme ella está explicando, yo, ¿verdad? Le he dado vueltas a todas las cosas que uno ha vivido y realmente así es, ¿verdad? Y pues obviamente el trabajo con las comunidades es 100% indispensable, 100% lógico. Nosotros no podemos
dejar de un lado los proyectos, ¿verdad?, de trabajo con comunidades, y son parte de, ¿verdad? O sea, realmente sin el trabajo de las comunidades, la participación comunitaria, no se puede lograr los objetivos que realmente se han logrado. Entonces, eso por un lado. Después, hay algo que mencionaba Catalina que me llamó mucho la atención porque también lo hemos vivido. Yo creo que todos los que hemos experimentado el trabajo con componente comunitario es el hecho de qué le va a quedar a la comunidad después de que yo termine mi proyecto. ¿Verdad? Porque muchas veces, ahora Catalina mencionaba algo de la evaluación de los impactos. Eso es demasiado importante. Muchas veces las comunidades se han visto como experimentos, ¿verdad? Yo vengo, trabajo ahí, lo tomo como un experimento, termina el proceso de investigación, proyecto y me voy. ¿Verdad? Entonces muchas veces las comunidades más bien se han sido utilizadas como diciendo yo los voy a utilizar como experimentos y ya después se termina y eso no puede quedar así, ¿verdad? La idea es que los proyectos o las iniciativas o la gestión logre seguir adelante una vez que el investigador salga de ahí. O sea, que los proyectos o las iniciativas sean sostenibles. Sostenibles en el sentido de que sean las mismas comunidades los principales actores claves, ¿verdad? Para poder continuar en los procesos de formación, ¿verdad? Que si yo como investigadora o coordinadora en proyecto me salgo, no se caiga, sino que realmente sean las mismas comunidades quien continúen, ¿verdad? Que se apropien, tengan ese empoderamiento de los diferentes procesos, ¿verdad? Realmente uno como investigador es solo un instrumento, nada más. Muchas gracias, Cindy. Eso. Y por otro lado, quiero comentarles a todos, ¿verdad? Que la UNED a partir de este año tiene una estación experimental en Batán Limón, ¿verdad? Yo soy, adivinen, la coordinadora del componente socioambiental, todo lo que tiene que ver la parte académica y la parte social, yo estoy a cargo de eso. Entonces, pues, en los que les pueda servir es una iniciativa universitaria para todos y de todos. Entonces, ya después, si gustan, pues podemos coordinar y que el programa de extensión se involucre y nos colabore en lo que tengan gusto en colaborarnos. Entonces, esa es mi participación. Muchas gracias, Cindy. Como es elementos muy específicos para la institucionalidad, tal vez podemos dar seguimiento una vez que termine la sesión y ya podemos comunicarnos a ver, encontrar algunas sinergias y tal vez después cuando compartimos los materiales, si vos deseas compartir tus datos de contacto con el resto de participantes o puedes hacerlo por el chat porque en este Ok, webinar tenemos personas no solo de la institucionalidad, no solo de una, digamos, y otras instituciones, sino también personas de comunidades o de organizaciones de base comunitaria. Voy a atender dos consultas del chat y luego le doy la palabra a Katherine. En el chat me están preguntando, bueno, preguntaron si la sesión está siendo grabada. Sí, la sesión está siendo grabada y pronto la subimos y les compartimos el link. Luego, si tengo recomendaciones de lecturas o de métodos o dinámicas de evaluación participativa comunitaria, y sí, sí tengo bastante material, entonces voy a aprovechar el correo que siempre les mandamos al final de la sesión para compartirles material y bueno, después de esta sesión yo también voy a quedar disponible y les voy a compartir, bueno, ya tienen mi dirección, pero se las voy a compartir nuevamente para que si surge alguna consulta o surge alguna duda en relación a esta sesión y a los temas que tratamos, que se sientan en la libertad de contactarnos y busquemos cómo podemos ayudarles. Eh, Katherine, te doy la palabra. Ella dice que no tiene dudas.
Ay, perdón, Katherine, es que ahí te vi la mano levantada. Bueno, entonces continúo con las preguntas que nos colocaron en el chat. Hay una pregunta que dice que si hay alguna relación de todo este conocimiento adquirido desde la academia con una institución como Dignadeco. Y bueno, en general, sí hay relación en qué se produce, pero sí quiero hacerles una aclaración que la mayoría de esto que estamos hablando en estos webinars del programa, voy a pedirle porque hay alguien que tiene el micrófono abierto. Por favor, revisen sus micrófonos y siléncienlos si no están utilizando la palabra. Muchas gracias. Entonces, sí hay relación, pero sí quiero hacer la aclaración que muchas de las cosas que nosotros les compartimos desde el programa de gestión local tienen también una base no tanto académica como experiencial. Ahora, definitivamente hay una desconexión a nivel nacional entre lo que hablamos las diferentes instituciones y pues hay esfuerzos al respecto para compartirles. Sin embargo, y aprovecho el comentario de Cindy y también esta pregunta para recordarles que es importante que evaluemos desde la institucionalidad porque también no es solo ir, ejecutar nuestros recursos, sino también es demostrar a las comunidades cómo les podemos involucrar en el proceso y cuáles son realmente los beneficios de dichos proyectos. Entonces, Felipe, perdón, Carlos, hay una relación en este momento, no le puedo decir que hay algún convenio de INADECO con el programa de gestión local o que nosotros producimos material para DINADECO, pero sin duda estamos abiertos a compartir los elementos en caso de que sea o de que se abra la oportunidad. Luego tenemos a Felipe que dice, buenas noches. ¿Cuáles serían las estrategias para fomentar el desarrollo de proyectos participativos comunitarios de manera correcta en la virtualidad? Bueno, esa es una pregunta un poco complicada y yo no les puedo dar una fórmula mágica. No tengo una fórmula mágica. Tengo recomendaciones que hacerles. Definitivamente la virtualidad dificulta la participación porque en la virtualidad tenemos una barrera para la participación. Y la primera barrera es la disponibilidad de recursos para acceder a la virtualidad. Eh, Sin embargo, dentro de ese contexto de virtualidad, hay algunos elementos que puedo compartir con ustedes sobre algunas metodologías que pueden funcionar. Ahora, la virtualidad lo que va a exigir es que quienes somos facilitadores asumamos un compromiso mayor y hagamos un esfuerzo mayor. Es decir, no es lo mismo que yo esté acá dándoles todo esto, esta información y respondiendo sus consultas por esta vía que estar en un salón donde podemos hablar. Ahora, probablemente si esto hubiera sido un salón y hubiera sido presencial, podemos hacer una sesión de 6 horas con ejercicios y todo, pero la virtualidad nos exige que seamos un poco más concretos, más concisos, que permitamos preparación previa. Entonces puedo compartirles algunos elementos, pero sí decirles que no hay fórmula mágica. Es mucho prueba y error y por eso es que también la evaluación se vuelve fundamental en estos procesos. Tengo a Justin Vargas con una mano levantada. Justin, ¿querés el uso de la palabra? Hola, sí, ¿cómo estás? Hola. Eh, Más bien es preguntarte si tenés algunas recomendaciones de técnicas como tales, o no sé si va a haber un curso posterior abordando ese tema, o si el material que nos vas a facilitar iría como algo por ahí, digamos, porque sí me gustaría como desde tu experiencia, ¿verdad? ¿Cuáles son técnicas que más recomendás para hacer mejor el proceso? Ok, perfecto. Sí,
Así activé mi micrófono. En los materiales que les voy a compartir algunas técnicas, digamos, algunas metodologías y cómo se pueden hacer. Sin embargo, y voy a aprovechar esta consulta para hacer la aclaración de que lo que yo les voy a compartir son recomendaciones. Lo ideal es que ustedes tomen esas recomendaciones y las contextualicen, porque las recomendaciones de técnicas y todo lo que hemos escrito y lo que hemos estudiado parte de una base general, es decir, nosotros pensamos, ay, vamos a hacer esta actividad. Sin embargo, cuando hablamos del contexto comunitario, tenemos precisamente que contextualizar y les voy a dar un ejemplo. Hace no mucho, tal vez 1 o 2 años, daba un curso sobre desarrollo sostenible y dentro del curso de desarrollo sostenible habían un montón de actividades de correr y de agacharse y de buscar. De repente tuve un grupo con un montón de personas adultas mayores e incluso con personas con discapacidades físicas o de impedimentos de movimiento, y entonces hay que contextualizar, es decir, yo no puedo pretender que yo desarrollo una metodología y eso me va a servir para trabajar con 20 grupos diferentes en 20 comunidades diferentes con características totalmente diferentes. Entonces, sí, les voy a compartir las técnicas y mi recomendación es contextualicen, revisen la técnica. Cuando hagan presentaciones, busquen ejemplos que sean cercanos a las comunidades con las que ustedes trabajan, que sean cercanos a las personas que trabajan. Traten de hacer esa experiencia sumamente enriquecedora para todas las personas que trabajen. Pero sí, definitivamente les voy a compartir materiales para que puedan ir creando sus propios mecanismos y contextualizándolos a las comunidades con las que trabajan. También tiene, bueno, la mano levantada. Vamos a ver, Oscar David Lepis. Oscar, puedes hacer uso del micrófono. Buenas noches, ¿me escucho? Sí. Sí, te escuchamos. Muchas gracias. Primero que todo, agradecer la oportunidad para participar en esta actividad. De mi parte, yo soy promotor social en el PANI, en el Patronato Nacional de la Infancia. Me parece la información que nos suministra la actividad, primero de mucha reflexión sobre el tema de la participación, ¿verdad? Y el tema de derechos humanos. Como decía ahora una compañera, Qué linda que está. el tema de la participación normalmente queda muy viciado, ¿verdad? Y deja esa experiencia en la comunidad de sentirse usada, ¿verdad? Y el tema de la sostenibilidad se vuelve un tema Entonces, crucial ¿quiénes están con calores? para los resultados. Aparte de mami, que la vi, y que Rafa, ya ¿nos sé, porque ayudas yo ahí? muriéndome de Porque frío. tenemos una interferencia. Mil disculpas, Oscar. No se preocupe. Ok, adelante. Que en el tema de la participación, la sostenibilidad, ¿verdad? En el caso de nosotros como promotores sociales, con personas menores de edad o cuando trabajamos con personas con discapacidad, con personas indígenas, migrantes, queda todavía más viciado ese proceso de la participación. Eso es como el exorcista o algo así. Es importante la incorporación de la participación, como bien lo señalaba usted, en el diseño, en la formulación y en las instituciones públicas. El tema de la evaluación, en algunos casos, suele quedar simplemente para un informe interno y no para un proceso comunitario como bien lo señala usted. Entonces, quería agradecer la información. Mi persona participa en la Asociación de Profesionales de Promoción Social a nivel nacional, es decir, tenemos una asociación con la cual nos interesaría mucho podernos vincular con ustedes para poder seguir esta parte del aprendizaje. Entonces, usted me indica cómo podemos compartir los contactos y también de las personas que están en la actividad, porque nosotros como promotores sociales tenemos la dinámica y el compromiso de trabajar articuladamente. Entonces, todo lo que nos sirva para aprender, para construir, y más como una organización a nivel nacional, bienvenido sea. Entonces, ahí usted nos indica, Catalina. Perfecto, lo que les puedo recomendar
de manera inmediata es, por ejemplo, a Cindy y a Oscar que nos acaban de compartir, o sea, o de ofrecer esta apertura, es que usen el chat, pongan su nombre completo, dónde trabajan y pongan el medio por el que preferirían ser contactados, y que igual cuando yo les mando los datos o digamos el correo, o ustedes tienen mi correo, que también me puedan mandar sus datos de contacto para que yo lo pueda incluir dentro de los materiales que voy a compartir. Voy a aprovechar tu intervención para hacer dos comentarios. Uno es en respecto a cuando trabajamos con niños y niñas. A veces decimos, bueno, evaluación participativa, ¿qué le voy a preguntar a los niños y a las niñas? No saben. Pero en realidad sí deberíamos preguntarles, igual cuando trabajamos con adolescentes y con personas con discapacidad, aún dentro de ciertas limitaciones que existen o que pueden existir a nivel cognitivo, tal vez porque son muy chicos, o porque por su misma discapacidad tienen dificultades para participar, sí es bueno que tengamos esa perspectiva y que averigüemos cómo se sienten nuestros proyectos y nuestras intervenciones desde esa parte. Y aquí les decía otra vez, la participación tiene un rol aún más importante, es hacerles sentir que son sujetos de derechos y que como sujetos les estamos tomando en cuenta desde toda su integralidad, no les estamos solo usando. Y aprovecho para mencionar, y esto ya va es relacionado, pero es que cuando trabajamos con poblaciones vulnerabilizadas no debemos infantilizarlas. Es decir, si yo trabajo con comunidades indígenas, si yo vengo como persona no indígena, no debo aceptar o no debo adoptar esa condición o esa posición eh, condescendiente, no debo infantilizar, no debo pensar que yo sé más porque yo estudié o porque yo trabajo en una institución. Tengo que aprender a aceptar que las diferencias y por tanto, que las experiencias y por tanto las perspectivas sobre las situaciones van a ser diferentes, pero pueden ser muy valiosas si les damos esa oportunidad de participar. Entonces, cuando hablamos de comunidades vulnerabilizadas, tratemos de no revictimizarlas, dándoles ese papel de víctimas o de pobrecitas o de no saben, sino tratando de empoderarles a través de estos procesos. Vamos a ver quién tiene la mano levantada. Me parece que Alonso Chávez tenía una mano levantada. Sí, correcto. Adelante. Sí, bueno, Catalina, bueno, buenas noches a todas y todos. Igual, agradecerles, bueno, a usted, en primera instancia, que por lo menos es la que en el webinar anterior de la semana pasada y pues es la que lo ha estado facilitando, igual también a la UNED por el espacio, porque este tipo de espacios son realmente importantes, ¿verdad? Sobre todo ahora cuando el tema del desarrollo comunitario es de actualidad, ¿verdad? Y se ha vuelto con todo este tema de la pandemia, pues más relevante todavía, ¿verdad? Generar este tipo de procesos comunitarios y de sostenibilidad en las personas como protagonistas de su realidad, ¿no? En mi caso, pues bueno, actualmente, bueno, estudié trabajo social y soy director de una ONG que trabajamos precisamente con proyectos socioeducativos en comunidades como Guarari Heredia, Los Cuadros, comunidades indígenas también. Y uno de los proyectos actuales que tenemos precisamente, bueno, fue redactado con un enfoque de efectos, ¿verdad? Y evidentemente, pues el tema de la evaluación y monitoreo que se aproxima, precisamente tiene que estar basado en eso, ¿no? En los efectos que ha generado los proyectos a través de sus indicadores y actividades y demás. Y entonces, pues aquí a mí eh, pues eso fue primeramente lo que me motivó a estar en este webinar y segundo, pues escuchándola hablar y me uno igual a la solicitud de los demás compañeros y compañeras sobre técnicas, ¿no? Tal vez si existirá alguna guía para poder generar un planeamiento de evaluación y monitoreo con base a las características de los proyectos. En este caso, pues, por ejemplo, el nuestro que es de efectos, ¿no? No sé si existe alguna forma de poder hacerlo, si existe tal vez, qué sé yo, por otro lado,
si desde la UNED hay alguna especie como de trabajo comunal en el cual nosotros nos podamos inscribir pues aprender en conjunto con los estudiantes, de la mano de los estudiantes y estudiantes, bueno, sobre esos temas, o si ustedes tendrán alguna iniciativa, digamos, como de apoyo a organizaciones pues, a personas, digamos, que estamos trabajando en estos temas. Sí, claro. Bueno, de la parte académica no les sé decir mucho, de la parte de estudiantes, digamos, de la sección, perdón, académica, pero el programa de gestión local precisamente se creó para acompañar a comunidades, a instituciones que trabajan en comunidades y a organizaciones de base comunitaria. ¿A qué me refiero con organizaciones de base comunitaria? Todas estas organizaciones de sociedad civil, a los colectivos que se hacen, a los grupos de amigos que se juntaron para mejorar una situación en la comunidad, a las ADIs. Entonces, nosotros llevamos una serie de procesos de capacitación formales. Por ejemplo, ahora, bueno, aprovecho para hacerles el anuncio. La próxima semana vamos a abrir la matrícula para un curso que se llama precisamente Diseño y Formulación de Propuestas de Proyectos Comunitarios. Y siempre previo a ese curso también damos un curso que se llama Procesos de Diagnóstico Social Participativo. De hecho, creo que aquí en esta sesión hay un par o más de un par de personas que han participado en estos procesos y siempre estamos tratando de alcanzar a través de nuestras actividades a las comunidades. Ahora, como les decía, sí, puedo compartirles una serie de técnicas, pero ¿qué les parece si también lo hacemos participativo? Y si ustedes han utilizado en algún momento una técnica que les ha funcionado, pueden compartírmela para que yo también la difunda con el resto de personas que participaron en la sesión. Nuevamente recordarles que, o sea, lo que yo les comparto son recomendaciones, pero lo ideal es que ustedes las contextualicen. Voy a darle paso o la palabra a Seidy Jiménez, que tiene la mano levantada. Adelante, Seidy. Buenas noches, gracias. Gracias por toda esta información. Me parece como algo utópico, pero qué belleza que exista y que se pudiera llevar como a niveles, escuché a alguien ahí como a Dinadeco, que todas las ADIs pudieran tener este tipo de capacitación y también pues muchas instituciones estatales que a veces hay procesos comunitarios, pero casi que todo ya va armado. O sea, ya casi tenemos que participar por los puntos que ellos escogieron y quieren, y hay una agenda y cualquier propuesta que se haga ya no se puede cambiar porque no hay presupuesto, la agenda. Entonces, bueno, y yo también, digamos, he aprendido muchísimo porque esto de incluir a toda la gente a veces, pues alguien nos invita a una reunión y uno piensa, no, eso lo que quieren es decir que participamos nosotros y saben que somos completamente opuestos, no vamos, ¿verdad? Entonces, ese sería como mi comentario, ¿verdad? También qué belleza como a los consejos municipales, poder llegar con todo este tipo a los grupos. Y pienso que una parte muy importante sería como, qué sé yo, los jóvenes de colegio, de cuarto y quinto tal vez, ya que se van involucrando en los procesos más comunitarios, ¿verdad? Porque de verdad es otra visión y bueno, no sé si existe algún proyecto que haya cumplido todos estos pasos así tan exactos, pero que vi que alguien dice en algo, estoy leyendo algo que escribieron ahí, pero bueno, entonces, para mí fue así como sorprendente y estoy encantada y me encantaría ver a seguir capacitándome en este tema. Muchísimas gracias. Con todo gusto, Sadie, definitivamente. A ver, cuando hablamos de participación real, realmente es un poco utópico pensar que todo el mundo va a participar, que cuando yo hago una convocatoria todo el mundo va a participar.
Pero ahora vamos a volver un poco atrás. Cuando hacemos convocatorias también es un poco del esfuerzo y realmente es un esfuerzo que tenemos que hacer las personas que convocamos a estas sesiones. ¿Por qué? Porque también tenemos que entender eso que decía Sadie. Bueno, estos grupos no van a participar porque siempre están opuestos. ¿Cómo hacemos que participen esta vez? Participación real, es decir, lo que decía Sadie es muy cierto. Muchas veces se invita a la gente solo por decir que, bueno, ahí hicimos una convocatoria, fue que la gente no quiso llegar, o hicimos una convocatoria y solo vamos a hablar de esto y nada más. Tenemos que ser un poco más flexibles en eso. Y bueno, comentario de Sadie también es una llamada de atención para aquellos y aquellas que trabajamos desde las instituciones. Realmente no podemos decir que tenemos proyectos comunitarios si yo llego a la comunidad de Sadie, les digo, vean, este es el proyecto que vamos a hacer para su desarrollo, estos son los pasos 1, 2, 3 y 4 que vamos a hacer y no permito ningún cambio. Eso no es participativo y eso no es desarrollo comunitario, eso es un esfuerzo institucional o organizacional, pero desarrollo comunitario realmente no es. O sea, tenemos que quitarnos ese chip de que porque participamos en una organización, una ADI o una institución, sabemos más que las personas que viven esa realidad todos los días. Es decir, yo, Catalina, que trabaja en el proyecto, en el programa de gestión local de la UNED, no puedo llegar a la comunidad de Sadie y decirle, no, Sadie, yo soy experta en proyectos, esto es lo que se va a hacer y punto. Yo no vivo la realidad que vive Sadie todos los días, entonces por eso es importante y repito, vamos a devolvernos, participación real, la participación real realmente es el elemento clave, lo que necesitamos para que realmente haya un cambio en nuestras comunidades. Y eso nos remite al principio de sostenibilidad, y es que si no hay participación, la sostenibilidad de mi proyecto no se asegura. Es decir, yo termino y yo fui a la comunidad de Sadie y le dije, Sadie, esto es lo que vamos a hacer y punto. Y cuando yo me fui, Sadie dijo, de por sí eso era el proyecto de Catalina, nunca fue mío. Entonces, por ahí es un llamado de atención a quienes trabajamos desde la institucionalidad o desde organizaciones formales a que nos aseguremos que esos procesos de participación realmente tienen representatividad, realmente pueden influir en la toma de decisiones y así mejoramos un montón de aspectos adicionales de los proyectos. Tenemos un comentario por aquí de Margarita que dice, estamos realizando proyectos con mujeres de la comunidad y pretendemos aumentar la participación a través de capacitaciones. Ha sido muy importante el tema de la evaluación y cómo realizarlo, lo cual seguramente generará aspectos muy positivos en la comunidad, pues desarrolla confianza. Y sí, efectivamente, todo este proceso, cuando construimos participativamente, como les decía, se empodera a las personas que son parte de las comunidades, empiezan realmente a actuar como como agentes de desarrollo. Y aprovechando este comentario y devolviéndome también un poquito al comentario de Sadie, lo que yo les estoy compartiendo son una serie de recomendaciones. No lo vean como una Biblia, no lo vean como, ay, si alteré el orden de algo. Recuerden que todo tenemos que contextualizarlo. No es la misma realidad la que vivimos acá en la UNED que la realidad que se vive incluso dentro de la misma UNED, por ejemplo, en una de nuestras sedes. Entonces, la idea de estas sesiones es que a ustedes les quede o que hagamos esa reflexión de por qué incluimos la participación. Como dice Margarita, generar aspectos positivos, que desarrolle confianza. Entonces, la idea es reflexionar sobre todas esas cosas que nos gustaría e implementar algunos de los principios o los principios que yo les estoy dando, pensando en que siempre lo que queremos es mejorar el proceso, mejorar el uso de recursos, mejorar la forma en la que las personas se sienten involucradas en todos estos procesos. Vamos a ver, tengo unas manos levantadas, pero creo que ya les di la palabra. Vamos a ver si tienen. Ok, dice de Pedro. Buenas noches, Catalina. Como siempre, un gusto. Igualmente, Pedro.
¿Me podrían enviar invitación a los próximos cursos que tengan disponibles? Claro, con mucho gusto les voy a compartir en el correo de seguimiento. Les voy a compartir la información de los próximos cursos, pero aprovecho y hago un anuncio. Les invito a que nos sigan en la página de Facebook del Programa de Gestión Local de la UNED para que estén al tanto. Ahí siempre estamos posteando información sobre lo que vamos haciendo. Por el momento no tenemos en este momento agendado ningún otro webinar. Teníamos esta serie de webinars sobre desarrollo comunitario. El primer webinar fue sobre educación social y derechos humanos. El segundo fue de enfoque de género y este tercero sobre evaluación participativa. Pero, como les decía, una vez que termine la sesión, nosotros les compartimos todos los documentos, les compartimos documentos de apoyo como estos que me han preguntado sobre técnicas o metodologías, y también les voy a compartir las grabaciones, no solo de este webinar, sino también de los anteriores en caso de que deseen consultarlo. Y bueno, nuevamente me pongo a disposición si tienen alguna consulta o comentario que tal vez no surge ahorita, sino en adelante sobre estos temas, pues que se sientan en la total confianza de escribirnos, y pues desde el programa con todo gusto vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para poder apoyarles. Vamos a ver si no hay ninguna otra consulta. Que no veo ninguna consulta. Ok, Gabriela, ¿cómo nos puede buscar en Facebook? En Facebook nos pueden buscar así como Programa de Gestión Local. Si no me equivoco, ahorita la foto de perfil es un chico tocando guitarra de uno de los eventos que se realizaron como parte del programa. Y bueno, me dice Adriana, que es la coordinadora del programa, que en el mes de octubre, decir no este, sino el próximo mes, también se van a estar realizando una serie de webinars sobre participación ciudadana dirigido a personas jóvenes. Entonces también les vamos a compartir la información para que la puedan remitir a aquellas personas que puedan beneficiarse de dicha información. Bueno, yo creo que entonces con esto llegamos al cierre de esta presentación. Entonces, tal vez para hacer una reflexión final, lo que vamos a tener cuando hablamos de procesos de desarrollo de proyecto en el ámbito comunitario es que realmente tenemos que pensar y reflexionar que esto responde a un esfuerzo complejo. Y ese esfuerzo lo que nos exige es que realmente hagamos un análisis detallado tanto de las condiciones en las que estamos ejecutando estos proyectos como de los cambios que surgen o que se suscitan a partir de los proyectos. Y entonces ahí es donde entendemos la importancia de que tomemos todo el aprendizaje y todo el proceso que llevamos a cabo para poder evaluar los resultados, y que estos resultados o esta evaluación, este proceso de evaluación de resultados lo que nos va a permitir es validar la planificación que hicimos, aumentar las posibilidades de éxito de nuestros proyectos actuales y futuros, pero también nos va a permitir generar ese sentido de pertenencia, ese sentido de apropiación que las comunidades y las personas deben sentir para con sus propios procesos de desarrollo y los procesos de aquellas comunidades en las que viven, participan y se relacionan. Muchísimas gracias por haber participado en esta sesión. Estaremos dando seguimiento y desde el programa les agradecemos por el apoyo, por la participación y por el interés en aprender más sobre desarrollo comunitario. Que pasen muy buenas noches. Muchas gracias, que tengan excelente noche, Catalina. Gracias. Muchas gracias.